Buenas tardes a todos. Vamos entrando. Vamos a dar unos segundos de cortesía para que acabe de entrar todo el mundo. Vale, vamos a esperar unos segundos. Vale, pues yo creo que ya podemos ir empezando. Bienvenidos esta tarde a la sesión de la Semana Tecnocreativa titulada Diseño de pasarelas virtuales. Estamos aquí con nuestro profesor del área de moda 3D de la escuela, Alejandro Pérez. Ahora le doy paso y antes comentaros un par de cosas. Bueno, yo soy Luis del área de marketing de la escuela, que no me he presentado. Justo, Alejandro, acabamos de salir algunos del webinar de moda digital y moda virtual con Íñigo y con Isabel. Sí, he visto un poquito. Vale, perfecto. Pues que he invitado a toda la gente a unirse a este porque estaban con ganas de moda 3D. Les he dicho, pues veniros Vale, con nosotros. genial. No, vamos a tocar algún tema parecido de lo que han hablado ellos, pero bueno, sobre todo la última parte es la más interesante. Así que bueno, hay Perfecto. que quedarse hasta el final. Perfecto. Pues nada, a los demás deciros que, como siempre, podéis hacer vuestras preguntas que queráis a Alejandro por el chat, ¿vale? Al final de la sesión las resolveremos. Para todos aquellos que estéis interesados, como sabéis, somos una escuela y pues te impartimos formación y ahora tenemos el código marzo 20, que es una promo del 20% para los cursos que empiezan a partir del 8 de marzo. Justo hay un curso de diseño de pasarelas virtuales que será con Alejandro y esto pues va a ser un overview de lo que puede llegar a ser un curso tan chulo como este. Creo que Alejandro nos tiene cosas preparadas muy chulas para ver. Sí. Y nada, por último, deciros que estáis invitadísimos a uniros a nuestro servidor de Discord. Algunos ya me habréis oído decir varias veces esto, pero es que de verdad tenéis que uniros. Discord es nuestra plataforma donde vive nuestra comunidad tecnocreativa. Ahí nosotros hablamos y pues pasamos el rato, escuchamos música, discutimos y sobre todo hay mucha moda y mucho diseño. Y hay chats de todo, pues de 3D, hay chats de sostenibilidad, de negocio, de diseño y estáis completamente invitados a entrar, a uniros y a compartir lo que vosotros queráis. Estamos ahí todo el staff de la Tecnocreativa, ahí todos nuestros alumnos y gente interesada. Os dejo el link de Discord por el chat y ya sin más dilación os dejo con Alejandro, que como os he dicho es nuestro profesor de moda digital de la escuela. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues os voy a compartir mi pantalla para que veáis la presentación. Bueno, os vamos a hablar un poquito de diseño de pasarelas virtuales y qué es lo que está ocurriendo a día de hoy en este mundo, ¿no? Y además, pues os presentaré un poco qué es lo que hacemos en el curso de pasarelas virtuales y qué es lo que vosotros podéis llegar a hacer una vez que hayáis terminado el curso, ¿no? Pues bueno, en primer lugar me presento, soy Alejandro Pérez Pareja, artista 3D y experto en Cloud 3D. Soy responsable de Supertextiles de Incommon.studio y profesor de moda digital en la Tecnocreativa. Algunos ya me conoceréis. Y bueno, ahí tenéis también acceso a mi LinkedIn, ¿vale? El kit de la cuestión hoy es las pasarelas virtuales, ¿no? Es otra forma de presentar moda. Las pasarelas virtuales han pasado a ser la nueva modalidad para presentar la moda, a la que ya se han sumado grandes pasarelas como la de Nueva York, Londres, París, Estambul o México, ¿no? La era virtual de la moda está llegando, ya estamos en el presente y la tecnología nos brinda la oportunidad de evolucionar la forma de presentar desfiles, crear eventos y diseñar productos. Nos abre la tecnología un gran abanico a todo tipo de presentaciones, desde pasarelas digitales hasta podcast, pasando por espectáculos de YouTube, espectáculos en redes sociales. A día de hoy, bueno, podemos decir que tanto en Instagram como en TikTok eh, estamos bombardeados de publicidad y de moda y además tenemos la capacidad de hacer campañas virtuales, ¿no? A día de hoy.
la moda se transforma, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver los desfiles de moda en físico, pero debido a las circunstancias hemos tenido que correr, ¿no? Y nada mejor que evolucionar y adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? En los que la alta costura se ha adaptado de muy buena manera, ¿no? Las grandes marcas como Chanel y Dior ya han presentado sus pasarelas y colecciones de forma virtual digital mediante Fashion Films, desplegando todo su ingenio para impregnarlos de magia y fantasía. Uno de ellos, que me gustaría que viésemos nada, muy poquito porque es muy largo, es el de Dior. Aquí tenéis el link, ¿vale? Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo mediante el cine somos capaces también de representar moda, ¿no? Alejandro, ¿puede ser que tengas el audio No, parado? No, no, ¿no lo escucháis? no, yo no lo escucho. No se escucha el audio. A ver. Igual, bueno, ¿No escucháis nada? no, pero igual en las preferencias de audio del Zoom. No. Tengo por defecto, a ver si ahora quitando este. No nos ¿Ahora? escucha. Igual es un tema de YouTube, no nos escucha. Podría No, ser. no pasa nada, es para ver un poco los fotogramas, ¿verdad? Sí, sobre todo es para ver, pues, es un vídeo muy largo, son 15 minutos, pero simplemente es para mostrar cómo a través del cine podemos ver moda, a través, en este caso, de este fashion film que ha creado Dior. Alejandro, me dice el equipo técnico que en las opciones de compartir tienes pantalla de audio. De la opción de compartir. Sí. Ok. Creo que ahora. Ahora, perfecto. Perfecto. Lo vamos a parar, ¿vale? Para seguir un poquito con otros ejemplos. Os dejo aquí el nombre, ¿vale? Para que lo podáis buscar y podáis verlo tranquilamente. También tenemos la colección que ha presentado Chanel para 2020-2021. Que, bueno, y nos muestra otro fashion film. En este caso, bueno, es más publicitario, menos creativo que el anterior que hemos visto.
como veis, esto es algo que ya se estaba haciendo, pero debido a la situación que tenemos en la actualidad, pues cada vez se está haciendo de mejor manera y podemos ver la prenda muy detalladamente, ¿no? Además, bueno, de esos fashion film, pues siempre vienen acompañadas las colecciones o las pasarelas virtuales de fotografía, ¿no? De qué se está vendiendo, ¿no? Qué se está produciendo. Los fashion film, por lo tanto, es el nuevo enfoque artístico de la moda, pero no el único, ¿no? El mundo de la moda se reinventa y apuesta por el formato cinematográfico, como acabamos de ver, como medio para lanzar sus colecciones y capturar a golpe de metraje la esencia de la firma. El fashion film ha llegado para quedarse, eso llevamos ya años con ello, pero como bien dice nuestro título, no es el único enfoque, ¿no? Tenemos el 3D y la digitalización de la industria, que nos da infinidad de posibilidades a la hora de presentar una pasarela de moda, ¿no? Con ello, nos preguntamos qué podemos hacer mediante el 3D y la digitalización en la industria de la moda. Pues podemos escanear tejidos y conocer sus propiedades físicas, que esto ya lo estamos haciendo en la actualidad. Hay empresas que se dedican prácticamente a ello, como puede ser Body.me, TG3DS, softwares muy grandes como puede ser Browsware, Clo, como Optitest y Lectra, que se dedican más a la digitalización de los patrones, ¿no? Además, podemos simular tejidos sobre un maniquí virtual, ¿no? Una vez que nosotros tenemos nuestra prenda, podemos llevarla a un maniquí virtual, ver su peso, ver el gramaje de la tela, y todo esto pues, es gracias a los avances tecnológicos que estamos teniendo en los últimos años. Además, podemos crear supermodelos, ¿no? Lo hemos visto justo en el Zoom anterior, ¿no? Que a día de hoy ya hay empresas que se dedican a esto, ¿no? Podemos crear nuestros propios supermodelos a través del escaneo y digitalización del cuerpo humano o directamente mediante softwares de creación de personas, como pueden ser ZBrush o Realusion o DAZ 3D, ¿no? En los que bueno, somos libres de crear nosotros nuestros propios modelos a los que después podemos darle vida mediante la animación y además añadirle nuestros propios diseños, ¿no? Por último, la digitalización del cuerpo humano. Esto ya se está haciendo para todo el tema de tallas, medidas, la caída de la prenda digital sobre el avatar, en este caso sobre el cuerpo humano, y esto lleva mucho tiempo avanzando, ¿no? Además de esto, de la digitalización del cuerpo humano, lo que nos permite hacer el 3D es la creación de entornos virtuales, ¿no? Aquí podemos dar rienda suelta a la imaginación para crear cualquier entorno que se nos venga a la mente o a la imaginación. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un showroom virtual que ha creado el Louis Vuitton junto a la NBA, en la que nos muestra pues, diferentes productos, ¿no? Ya han salido grandes nombres, ¿no? Han salido Dior, ha salido Chanel, anteriormente ha salido Balenciaga, ahora tenemos a Louis Vuitton. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la digitalización de la industria ya está aquí, entonces tenemos que actualizarnos, ¿no? Y para ello, pues nada mejor que ayudarnos y apoyarnos de la industria 3D, que ya está muy avanzada en otras industrias como puede ser la arquitectura, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? De lo que sería el showroom que ha creado Louis Vuitton, ¿no? Y a través de este showroom pues podríamos navegar virtualmente a través de los diferentes stands y poder pues, seleccionar una prenda, ver sus propiedades de los materiales, ver cuánto vale, etc. ¿Cómo es una pasarela virtual a día de hoy, ¿no? Pues básicamente podemos decir que no tenemos límites, no tenemos reglas a la hora de generar una pasarela virtual, ¿no? El 3D nos da la posibilidad de crear
cualquier espacio que imagines y eso es una ventaja, ¿no? Tenemos varios ejemplos de diseñadores que ya han presentado sus desfiles virtuales en diferentes Fashion Weeks o que han creado diferentes entornos para la presentación de productos para diferentes marcas, ¿no? Si entramos aquí en la página de la London Fashion Week, pues ya nos muestra gran cantidad de diseñadores que han optado por enseñar su marca o enseñar su producto mediante ya sea por fotografía, ¿vale? Otros generan vídeo, ¿vale? Fashion films, como podemos ver en este de aquí. ¿Vale? Entonces, esto ya está muy al día y vamos al siguiente paso, ¿no? A la generación de nuestra propia pasarela, a la generación de nuestro propio entorno en base a nuestro producto, ¿no? Como podía ser lo que ha hecho la diseñadora de Accidental Cuting, que es Eva Izzoro. Y aquí, pues bueno, vemos uno de los ejemplos en los que ya está presentando en la London Fashion Week con todo mediante prendas digitales, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo hecho probablemente en Flow, en los que nos presenta pues, aproximadamente 30 looks, ¿vale? Y esto pues es una ventaja, ¿no? Porque tenemos gran posibilidad de crear todo aquello que nosotros queramos, el entorno conforme al mood o a la inspiración que hayamos generado en nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, pues este es el campo de... Y ahora vamos a ver otros ejemplos que están haciendo en otras pasarelas, ¿no? La moda 3D, ¿cómo es una pasarela virtual? Pues tenemos otros ejemplos que ya han desfilado, por ejemplo, en la pasarela, en la Fashion Week de Estambul. Dura 3 minutos, lo voy a contar un poquito antes, ¿vale? Pero ya vemos cómo directamente esto está hecho todo en Clo, de hecho el maniquí es de Clo. Y está todo renderizado en Clo, ¿no? Entonces, con apenas un programa y otro de postproducción ya somos capaces de generar pues nuestra propia pasarela virtual, ¿no? No hace falta moverte de tu sitio de trabajo, tienes tu ordenador y podemos generar esto y mandárselo a todo el mundo, ¿no? en muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, ¿vale? Esto lleva mucho trabajo de renderizado y todo el trabajo de inspiración que los diseñadores ya saben. Pues como veis, no solo hacen prendas lisas, sino que también generan pues, bordados, estampados y además pueden customizar el avatar como ellos quieran. Vamos a ver ahora otro ejemplo. En este caso, bueno, pues otro ejemplo de Accidental Cutting. En este caso fue para la London Fashion Week. ¿Vale? De hecho, la diseñadora ayer mismo presentó el vídeo que os he enseñado anteriormente. Y bueno, aquí pues ha dado rienda suelta totalmente a su imaginación.
ya vemos que las posibilidades son infinitas, ¿no? A la hora de generar 3D en cuanto a moda digital. También vamos a ver otro ejemplo. En este caso, de Malan Bretón, es un ejemplo quizás... es muy largo el ejemplo, pero es un ejemplo más parecido al entorno videojuegos, ¿no? Este no está hecho en Clo 3D, se están utilizando varios software. Los anteriores que hemos visto, el de EVA y el de la pasarela de Istambul, ambos son realizados en Clo, ¿no? Este, por ejemplo, pues ya está creando sus propios avatares, nos cuenta una historia, ha generado un entorno 3D pues, quizás más específico, ¿no? Está ya en un lugar en concreto y tenemos diferentes movimientos de pasarela, diferentes maniquíes. Entonces, bueno, todo esto lo podemos hacer mediante diferentes softwares, ¿no? Pero ya veis que la calidad del tejido, la caída, pues todo se representa muy bien. Tanto en los anteriores que hemos visto de la pasarela de Istambul como la de Londres de EVA, pues está muy conseguido la calidad del tejido, ¿no? Además, los avatares, como veis aquí, bueno, pues, están en constante evolución. Podemos hacerlo tipo plástico, como el que veis aquí. Podemos hacerlo con cuerpo humano, con piel humana, con diferentes edades. Es infinita, ¿no? la posibilidad que tenemos a la hora de generar nuestros propios maniquíes o avatares virtuales. Voy a poner uno más. En este caso es de la empresa BeatSthings, en la que, bueno, pues para Fashion Innovation pues crea esta pasarela. Ellos lo hacen también con un punto de vista que se pueda ver en realidad virtual, en VR. Y como veis, generan muchos espacios. También podéis ver las dificultades a la hora de realizar o de generar una animación. Pero como veis, es otra forma de presentar una colección o una pasarela, ¿no? Con esto quiero decir que no hay límites, no hay ninguna regla establecida de cómo tenemos que presentar una prenda. Y por último os presento pues, una de las empresas más punteras a la hora ya no solo de crear supermodelos, sería de digitals, sino también a la hora de generar un producto para una marca, ¿no? En este caso pues es ropa de baño, anuncio. Lo saltamos y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo podemos presentar una colección de ropa de baño en un entorno generado en 3D completamente, una muy buena iluminación, unos muy buenos modelos y una muy buena simulación de la.
pues esto sería que es actualmente una pasarela virtual, ¿no? A raíz de todo esto, pues os vamos a presentar también qué es nuestro curso de moda 3D, diseño de pasarelas virtuales, en el que pues nosotros hemos tenido como inspiración Japón y la película Ghost in the Shell para la creación de nuestro avatar. Nosotros hemos generado nuestro avatar desde cero, mediante la creación de un avatar en Realusion, en este caso sin escaneo 3D, ¿no? Pero bueno, mañana que os invitamos a la presentación de Basaldúa, de ropa deportiva, pues como bien ha dicho anteriormente Isabel, pues ahí sí que vais a poder ver un ejemplo de escaneo, ¿no? De escaneo humano. En este caso nosotros hemos utilizado para este curso un avatar generado desde cero por nosotros, inspirado en la pasarela de Ghost in the Shell. Además, en este curso de pasarelas virtuales se generan dos escenarios, ¿no? Dos escenarios 3D, que uno sería pues más este salón de Ghost in the Shell por donde pasea este avatar, ¿vale? O este robot en este caso. Y también generamos la pasarela Fushimi de Japón, ¿vale? En el que, bueno, en este caso no la vais a ver renderizada, pero sí que sí la generamos para que los alumnos pues, sean capaces de recrear diferentes entornos, ¿no? Además, en el curso de pasarelas virtuales también enseñamos a integrar un avatar 3D con sus prendas en virtual en un entorno real, ¿vale? Lo que sería, bueno, en este caso nosotros lo hemos hecho en un jardín japonés, ¿vale? Y todo esto pues se hace mediante diferentes software. Los software que utilizamos pues para la generación de para la generación de ropa pues, y de prendas sería Clo 3D. Para la generación de los entornos virtuales utilizamos 3D Max. Y para la generación de la animación utilizamos la unión entre Clo y Mixamo, ¿vale? También podemos utilizar la unión entre Clo 3D Max y Mixamo para generar una animación más avanzada, ¿no? Pero en el caso de pasarelas virtuales utilizamos tanto Clo como Mixamo para la animación. La idea es que bueno, el alumno salga con unos conocimientos para generar su propio entorno virtual y poder presentar su colección acorde con el entorno, ¿no? En este caso, pues bueno, os voy a dejar un pequeño teaser de qué es lo que puede llegar a conseguir un alumno tras realizar nuestro curso, ¿no? Bueno, es un vídeo cortito que hemos realizado. También, bueno, me gustaría nombrar a Basaldúa, ya que el kimono que hemos representado y que hemos modelado en Clo 3D y que hemos dibujado es un modelo de Isabel de Basaldúa. Así que bueno, vamos a darle al play y vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer un alumno tras acabar el curso. Bueno, pues como habéis visto, hemos reproducido el kimono con diferentes texturas y en diferentes materiales, ¿no? Y esto, bueno, pues se ve bastante bien reflejado luego a la hora del movimiento en cada uno de los pases, ¿no? Y por último, me gustaría dejaros aquí una pregunta al aire, ¿no? ¿Los desfiles virtuales han llegado para quedarse? Yo os doy dos opciones, sí, y habrá una evolución forzosa debido a los acontecimientos sanitarios, y la otra respuesta para mí también es sí.
Además, esto ayudará a la digitalización de la moda de forma progresiva. Y yo me quedo más con este último sí, ¿no? Porque creo que la moda va a ir evolucionando, el mundo de la moda, de forma progresiva hacia la digitalización. Y para mí, desde mi punto de vista, quiero decir, van a convivir tanto el mundo físico como el digital y de hecho está comprobado, lo hemos comprobado nosotros desde Incommon, desde la Tecnocreativa y desde Basaldúa, que se puede convivir y además se puede generar un contenido muy bueno, además de estar en constante evolución. Así que nada, con esto acabamos y bueno, vamos a dar paso a las preguntas, si quieres, Luis. Muchas gracias, Alejandro. Nada, Joder, la verdad es que ha sido espectacular que todo el contenido que has compartido. Están preguntando mucho por dónde puede, o sea, todos los enlaces que has compartido, la presentación. Y para llevar a la gente a Discord, vamos, como siempre, a decirles que se conecten en Discord, que se metan en la comunidad 3D y que ahí les compartimos la presentación, los links, hablamos, lo que quieran. sí, sí, de hecho, bueno, por ejemplo, el de Dior está compartido en Discord y, y alguno más está compartido en Discord. El de la pasarela de Estambul también está, así que bueno, por supuesto que se apunten a Discord y ahí podrán verlo todo. De todas formas, bueno, luego en YouTube podéis buscarlo a través del nombre también y, y cuando se suba esto a YouTube, pues podrán parar el vídeo y poder bichear. Justo. Me están preguntando qué es Discord. Nada, súper rápido. Es la plataforma que usamos en la Tecnocreativa y donde vive nuestra comunidad tecnocreativa de la moda y el diseño. Es abierta para todo el mundo, no hace falta ser alumno para poder acceder. Sí que los alumnos tienen sus chats cerrados de los cursos correspondientes, pero todo el mundo puede entrar para hablar de los temas que hay en la propia plataforma y ahí estamos, todo el staff de la Tecnocreativa, todos los alumnos, gente interesada en hablar de moda, diseño, el futuro, compartir contenido, compartir estas presentaciones. Así que os invitamos a todos a que os unáis porque es un software que funciona súper bien para todos los temas sociales y la gente está súper contenta con Discord. Preguntan si habrá pasarelas virtuales 2. Pues puede ser porque, bueno, al final esto es una introducción al mundo del 3D que hacemos desde la Tecnocreativa en cuanto a pasarelas virtuales, pero claro, esto lo podemos evolucionar para generar un contenido más evolucionado, sobre todo pues ahora hacer animaciones más ricas, ¿no? Que no solo sean de un paseo, de un desfile de modelos. Claro. También para que lo entendamos todos, esto lo está preguntando un alumno del curso de pasarelas virtuales. Como sabéis, la Tecnocreativa es la escuela que imparte el curso. Y si queréis uniros, pues se va a tocar todos estos temas en mucha más profundidad. Al principio del chat tenéis lo que os he comentado de la promo, que justo estamos ahora con un 20% de descuento porque empiezan los cursos a partir del 8 de marzo. Podéis uniros y si buscáis en la web el curso de pasarelas virtuales, está ahí, podréis apuntaros y verlo con Alejandro. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Preguntan para crear avatares, ¿qué utilizas? Yo creo que vienen, ¿no? Bueno, si los queremos generar desde cero, tenemos la opción de generarlos desde DAZ 3D, que es un software gratuito, lo único que tienes es ir pagándote los plugins. Y bueno, ese es el que más se está utilizando y de hecho es el que han utilizado los de Digitals, que es la pasarela esa que es la última que os he mostrado, ¿no? De la ropa de baño. Y ellos los crean directamente desde ahí. Entonces, bueno, es una gran biblioteca y lo bueno es que este software se conecta muy bien tanto con Clo como con software de 3D como pueden ser 3D Max, Unreal, Unity y todos estos para la generación de contenido. Justo, también han preguntado que para el producto final de una pasarela, ¿cuántos softwares, no? Si solo basta con Clo. Yo creo que Clo tiene su propia solución, ¿no? Pero Sí,
Sí, Clo tiene sus propias pasarelas, lo único que, bueno, al final nos encerramos un poco en lo que nos ofrece Clo y no nos abrimos de mente. Y, hombre, para generar entornos 3D nos vale 3D Max, Cinema 4D, incluso Maya, SketchUp, todos los que sean de modelado 3D genérico, ¿vale? 3D Max es muy específico y funciona muy bien y además trae un motor de renderizado, como puede ser Arnold, y además tiene VRay, se le puede incorporar VRay que renderiza también muy bien. Entonces, bueno, por eso utilizamos 3D Max, además de que ya tenemos mucho trabajo a las espaldas con él. Justo. También Elisa nos está preguntando si que para presentar su colección, si basta con este curso de pasarelas o hace falta hacer primero los de Clo que tenemos en la escuela. Primero haría falta mínimo hacerte el de Clo 1. Sí que es cierto que ahora voy a responder otra vez. Hay que hacer Clo 1 y Clo 2, porque en Clo 1 vemos un poco lo que sería la interfaz del software y todas las herramientas, ¿no? Y en Clo 2 pues nos metemos más en bordados, en escalados, en la comparativa de tallas y lo más importante para este mundo de pasarelas virtuales que sería la animación. Animación de Clo y animación de un software ajeno a Clo que sería Mixamo. Entonces sí, te recomiendo que hagas Clo 1 y Clo 2 y luego des el paso a pasarelas virtuales. Justo, mira, otras preguntas que suelen salir mucho en cursos y en otros webinars similares que hemos dado, Alejandro, preguntan, ¿estos programas nos ofrecen la posibilidad de respetar escalas para poder hacer productos personalizados y tienen alguna conexión con programas de patronaje a posteriori? Pues la primera pregunta es que sí. Clo te ofrece la posibilidad de trabajar en escala 1:1, de trabajar incluso con avatares a los que puedes modificarlos para adecuarlos a tus medidas. Y a través de esto pues, podríamos escalar una prenda pues, a cualquier talla, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Y luego con respecto a si tiene compenetración con otro tipo de software a lo mejor de dibujo 2D, ¿no? Para patronaje, pues se pueden importar y exportar los patrones en DXF, opción AAMA y ASTM. Esta opción es la que te permite leer en Clo esos patrones o exportarlos para que los pueda leer pues, Copytext, Lectra o Gerber. Vale, como otro software. Sí, pues, o Perfecto. cualquier otro software, sí. También Illustrator o preguntan, PDF. justo, si esto hay que aclararlo un poco siempre, sobre todo para los más iniciados. Están preguntando si hay algún curso específico de patronaje en Clo. Si explicas un poco diseño, patronaje, Clo, cómo es la vaina. Claro, en Clo 1 vemos la interfaz, no vemos cómo patronar en Clo como tal, ¿no? Porque o sea, para hacer un curso de patronaje digital, pues tendríamos que hacer un curso de patronaje digital en Clo. En Clo 1 enseñamos la interfaz, enseñamos el software, y en Clo 2 sí que hay una primera parte pequeña en la que enseñamos cómo patronar un par de prendas, ¿vale? Desde cero. Pero no enseñamos a patronar como tal, ¿vale? No hay un curso de patronaje digital en Clo 3D, ¿vale? Entonces, bueno, sí que lo tenemos apuntado como para un futuro hacerlo exclusivamente en Clo 3D, pero bueno, más bien el workflow de Clo pues, es aprenderlo, aprender las opciones avanzadas y luego poder presentar esto de una forma lo más realista posible, ¿no? Por eso terminamos haciendo el curso de pasarelas virtuales. Totalmente. Justo en Clo entendemos que se trabaja ya más con patrones dados y Sí. se digitaliza esa prenda, ¿no? Sí, pero igualmente en Clo tenemos las herramientas, de hecho se explican durante el curso de Clo 1 y luego a posteriori en el de Clo 2 se explican todas las herramientas con las que nosotros podemos dibujar el patrón desde cero. De hecho, es muy parecida a las herramientas que tiene de dibujo que tiene Illustrator, por ejemplo, que hay mucho patronista que viene de Illustrator. Claro. Sí, también se nota mucho en los cursos la gente que viene de un patronaje puro y que Sí. ya...
Sí, es que aquí se juntan dos mundos, el mundo del diseño gráfico, ¿vale? O digital, por así decirlo, o incluso simplemente el del diseño de moda y el mundo del patronaje, ¿no? Pues Clo es una buena forma de unir a ambos mundos, ¿no? Claro. Perfecto, Alejandro. Pues nada más. Ha sido súper interesante. Muchas gracias por la presentación. Recordaros a todos que mañana es la presentación de la colección de Sportswear de Basaldúa en 2:15, es a las 8 hora central europea. Os podéis apuntar en la página de la Tecnocreativa para seguir viendo moda digital. Y si queréis también podéis uniros a Discord, como os he dicho antes, tenéis el link en el chat. Y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Alejandro. Hasta Adiós. luego.